Padre, te damos gracias porque siempre hay gratitud en nuestro corazón. Hoy escuchábamos en la alabanza que tú sigues siempre ahí en nuestro corazón, aunque haya una situación difícil o imposible. Para ti no hay imposibles, Padre. Para ti solo hay soluciones, porque tu amor es lo que es más vigente en nuestros corazones que ninguna otra cosa, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Te pedimos que tu bendición a través de la palabra llegue a todos nosotros y que podamos, Señor, quedarnos con esa voz y esa palabra y esta presencia tan maravillosa que es tu gloria, tu vida, tu persona. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar con una idea que dejamos pendiente que fue el viernes y que de alguna manera pues tenemos que entender esta realidad que definitivamente algunos, como vi 2 o 3 comentarios de los que escuchan la predicación entre semana o después de la reunión o que no pudieron venir y están con su corazón pendientes y que tienen dudas. Entonces esto es lo que nosotros hoy vamos a tratar de desglosar. Amén. Amén. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en medida que estamos metiéndonos en la palabra de Dios, al mismo tiempo se va a estar dando una situación que facilita nuestra forma de vida cristiana, ¿ok? La vida cristiana, como hemos visto aquí, ha sido en un momento dado un poco religiosa, pero que hemos despertado de esa realidad religiosa y nos hemos metido en una realidad espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Enorme, obviamente, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que tengamos claro es que, aunque sea ajeno a nosotros muchas veces el concepto espiritual, pareciese que es ajeno, porque nada tiene que ver con la realidad humana, ¿verdad? A no ser que sea salvar a la realidad humana, o sea, salvar a los hombres. Pero Dios ha diseñado una manera en la que esto no se hace difícil, sino lo contrario, fácil, ¿correcto? Cuando nosotros empezamos a trabajar con la palabra, con la espiritualidad, parece que no lo conocemos, o parece que no se nos dio, o parece que nos dijeron unas cosas distintas, pero no es tanto lo distinto o lo difícil o lo que ustedes quieran, sino el deseo de Dios de ayudarnos y de hacer que cualquier realidad que parezca difícil en un momento dado, no lo es. A primera instancia pareciese así, pero lo importante es que sigamos, que le pongamos, vamos a decir, interés a la Escritura, y entonces eso va a hacer que se facilite que tu entendimiento reciba una revelación sobrenatural. Esto es lo más importante, revelaciones sobrenaturales. Jesucristo vino aquí a la tierra y estuvo dando soluciones completamente sencillas. Sus parábolas eran muy sencillas, pero al mismo tiempo hacían un impulso a todos nosotros para que un empuje, una ayuda, para que nosotros pudiésemos ir percibiendo lo que es el reino de Dios. Miren,
Tan sencillo. El reino de Dios es justamente entender las palabras de Cristo, y eso empieza a abrir una realidad sobrenatural. Tan es así que la misma presencia de Jesús nos hizo ver esto con mucha claridad, ¿correcto? ¿Qué fue lo que nos hizo ver? Con su propia persona hacía milagros, pero milagros que no parecían asunto de que un mago lo sacó por ahí de la manga, no. O sea, las cosas que Jesucristo hacía eran resurrecciones, sanidades divinas, problemas que de verdad eran difíciles de sobrellevar. Él los hacía fáciles. ¿Por qué? Solo por escuchar su palabra. Solo por escuchar su palabra, las cosas se hacen fáciles. Entonces, esa es la pregunta que vamos a decir, que se me ha hecho más común de algunos hermanos que están viendo que hablamos de una espiritualidad muy profunda, por así decirlo, que en su momento puede parecerlo muy profunda, pero a la vez empiezas a ver que Jesús te dice: yo soy el que trae esa realidad y soy el que vive en tu corazón. Y entonces, tranquilo, confiado, seguro, porque estás hablando del amor de Dios, y todas las cosas se solucionan. ¿Cuántas? Todas las cosas se solucionan. Esto es lo importante. Entonces, todos tenemos áreas que hay que solucionar en nuestros corazones. Todos tenemos áreas que parecen difíciles de sobrellevar o a veces imposibles. Pero, ¿qué dice la Escritura? Para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿correcto? Entonces, todo lo que tenemos que hacer se concreta a una cosa, ¿ok? A oír la voz de un pastor. Y ustedes van a pensar que yo me declaro pastor o que hay algunos pastores por ahí, ¿verdad? O que hay mucha gente que se declara pastor, ¿ok? Nada que ver. O sea, oír la voz de un pastor es justamente el pastor de todos los seres humanos, que se llama Cristo. Si tú escuchas su voz y le crees, mira, lo importante es que podamos tener el espejo, o vamos a decir, o la claridad de saber lo que hizo Jesús, ¿ok? En su vida terrenal. En su vida terrenal hizo milagros sorprendentes, fenomenales, vamos a decir, imposibles de hacer, ¿ok? Pero los que oyeron su voz y creyeron, se les dio el milagro. Esto es lo que es fundamental hoy, en especial esta predicación de hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos podemos tener situaciones difíciles, situaciones que vemos imposibles, pero sabemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo que para eso justamente llegó. ¿Para qué? Para mostrarnos cómo nos ama el Padre, y que entendiendo y creyendo que ese amor de Dios existe, entonces te tomas de esa realidad, lo aplicas a tu vida, escuchas lo que dice Dios, se lo crees, y manito, las cosas empiezan a marchar de una manera impresionante, así de fácil. Y todos podemos tener testimonios de estas realidades. Entonces, lo importante es que Jesucristo es la luz de los hombres, ¿ok? La luz de los hombres. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo que Jesucristo era la luz de los hombres? O sea, ni siquiera cabe como un comentario coherente. Jesús era la luz de los hombres. O sea, ¿en qué sentido? ¿O de qué? ¿Brillaba? ¿O sacaba una lámpara? Esto es lo que es, a lo que vamos a referirnos ahora, ¿ok? ¿Qué es eso? Que Jesús era la luz de los hombres
es que lo que decía Jesús iluminaba una realidad en tu vida para que tú pudieras salir de tinieblas. Esto es a lo que estoy refiriéndome, ¿correcto? Los hombres tenemos muchas tinieblas y tú también dices, bueno, pues los que vivirán en cuevas o los que estarán de oscuras o que están de la noche o qué cosa, también ese es otro principio. ¿Entendemos esto? O sea, estoy hablando de dos cosas, Jesús que es una luz y los hombres que son una tiniebla. Y tú dices, ¿cómo que son una tiniebla? ¿No? O sea, claro que son una tiniebla en el sentido de que por eso estamos nosotros a veces atosigados por situaciones que no sabemos cómo sacar adelante. Eso es vivir en una tiniebla. Eso es vivir en una tiniebla, que yo no sé cómo salir de una situación difícil. O si quieres ponerla imposible, y si quieres es de otro mundo. Eso es lo que Dios... Por lo que Dios trajo a Jesucristo, para que nosotros pudiésemos ver esa luz que es donde dice Dios, yo brillo en el corazón de quien cree. El que cree inclusive en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a arreglarles los máximos imposibles, y como diría mi hermana Licha, ¿verdad? Hasta los de la resurrección de Lázaro. Porque decía nuestra hermana Licha, ¿por qué estamos metiendo mucho énfasis en la realidad de las resurrecciones? ¿Ok? Porque justamente eso es una luz que brilla increíble. O sea, Jesús fue y les dijo, yo soy la luz. El que en mí cree, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y entonces tú dices, hay dos tipos de muertos, ¿correcto? Hay dos tipos de muertos. Los que estamos muertos en vida, ¿por qué? Porque no vemos esa luz, y los que mueren. Los que mueren son la mayoría de los seres humanos que en un momento dado, a la hora que mueren, tú no sabes, pero los que sí saben y los que están iluminados saben que se van a la gloria del Padre. Y no importando qué hayan hecho. No por eso te vas a agarrar de que vas a seguir haciendo cosas chifladas, porque vas a sufrir más. Pero la otra vida que se nos da es que nosotros creemos que estamos en vida así como estamos ahorita, ¿verdad? O la gente ahorita, nosotros somos un término intermedio, ¿verdad? Pero los que están allá afuera que no creen en Cristo tienen una realidad difícil. ¿Por qué? Porque ellos sí también están muertos. O sea, entre los que están en la tumba, bueno, que supuestamente están en la tumba, y los que no están en Cristo, tienen una misma realidad. Están fuera de la gloria de Dios, ¿correcto? Pero lo importante es que nosotros que estábamos fuera, ahora vamos a estar ¿en dónde? En una luz. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos que Jesucristo es nuestra luz. Que Jesucristo es, si es Jesucristo la luz de este mundo, como dice la Escritura, la luz de este mundo, ok, es difícil también de creerlo o de pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo que Jesucristo es la luz de este mundo? Vino a la tierra e iluminó a todos, y los que estamos creyendo en Él somos iluminados, y no importando que haya sido hace 2000 y pico de años, estamos iluminados por lo que Él vino a hacer y a decir. Y entonces, y ahora estamos más iluminados los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que vive en nosotros. Ahora, ¿cómo te apropias de esta realidad? Eso es lo interesante. ¿Cómo te apropias de que Jesucristo, o sea, es que, hermano, yo lo voy a decir, me dijo uno, y no hace mucho. ¿Cómo voy a decir que Cristo vive en mí y no veo que eso sea una realidad? ¿Cómo? Como dijimos al principio, creyendo en su palabra. Creyendo en su palabra es una realidad, hagan de cuenta que inimaginable, imposible, que tú no lo puedes asimilar con tu cabeza. Y justamente el apóstol Pablo dice que las cosas que nosotros queremos asimilar con la cabeza no funcionan en el reino de los cielos.
Pues ¿para qué me dieron cabeza? Para que la sustituyas por la revelación de Cristo. La tenemos que sustituir por la revelación de Cristo. Hemos tocado el tema desde el punto de Adán y ha sido también muy interesante, ¿ok? Adán se separó de Dios y empezó la muerte en su casa, en su vida, en sus hijos, en todo. Y ese es el representante de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que vive la humanidad? Esa muerte. En todos los sentidos. Se te muere un negocio, se te muere una ilusión, se te muere todo, se te muere la familia, se te muere tu vida, se te mueren los órganos que tienes en el cuerpo, todo es muerte. Entonces, eso es lo que miren, ahí va pasando. ¿Quién? La que chifla la muerte. ¿Y qué haces con ella? Pues esperar a ver que se muera o que se salve, pero no la vida propiamente llena de Dios. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos ahora. Nuestra enseñanza es: cree en Cristo y vivirás. Y la misma hermana de Lázaro decía: Señor, sí, ya sé que viviremos allá en el día de la resurrección. Y Jesús le responde a ella, ¿cómo? Yo soy la resurrección. A ver, ¿tú crees? A ver, a ustedes les voy a decir, ¿tú crees que Cristo vive en ti? Amén. Amén. ¿Y quién es Cristo? La resurrección. Aunque estés muerto, vivirás. Se los dice a dos tipos de personas: a ti que estabas muerto en tus errores, por no decir pecados, ¿verdad? Que la palabra pecado es errar, justamente. Fíjense, la palabra pecado, que nosotros religiosamente decimos, ¡ay, cochino pecador! Pues esa palabra de pecado significa errar, o sea, estás errado en tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque si Cristo está en ti, tienes que pensar como Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, hombre, pues ¿cuánto has aprendido de asuntos aquí en la tierra? Que si todos los asuntos de tu niñez, de tu juventud, de tu madurez, de tu vejez, de lo que sea, en el grado en donde estés, todo esto tiene montones y montones y miles y miles y miles de conceptos que tienes equivocados. Y entonces, ¿equivocados en qué sentido? En que estás apoyado en las realidades que los hombres te han bañado el corazón, la cabeza y tu existencia. Y los hombres viven en la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que despertar en tu corazón? Que tienes que ir quitando cada vez que se te presenta, hoy, ahorita, a la salida, después de esta predicación, o ahorita mismo, te puede venir a la mente, ¿sabes qué? Esto nunca va a cambiar en tu vida. ¿Qué vas a hacer con ello? Quitarlo, no creerlo, hacerle orejas, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Amén. Eso es así de fácil, y te aferras a ello, y Dios ve tu corazón que estás aferrándote a ¿qué? A oír su palabra, y cuando tú escuchas su palabra, entonces la vida llega a ti, y la vida espiritual, la cual no perece, ni tiene vejez, ni tiene vetustez, ni tiene arrugas, ni tiene dolores, ni tiene problemas, ni tiene situaciones ajenas a la vida de Dios, el cual no tiene ningún problema. Dios no tiene ningún problema, y Él lo que quiere hacerte abrazar creyéndole. El que aunque esté muerto, vivirá. Yo estaba muerto en mis errores. ¿Cuáles son mis errores? Mi primer error y máximo error enorme, ¿cuál fue? Creer que soy hijo de Adán, creer que soy Adán y que entonces me separé de Dios. Te voy a decir una nueva noticia: Dios siempre ha estado en tu vida. Nunca se ha ido. Que no despiertes, que no abras los ojos y que no le creas a que te saca de dolores, de vicios, de problemas, de situaciones, de enfermedades, de todo lo que tú puedas creer. Entonces tú tienes el problema. ¿Tienes el problema de qué? De incredulidad.
Y entonces, ¿qué es la promesa de Jesús ahí con Marta y con María? Sí, ya sé que resucitará no sé cuándo. Pues Marta es un tipo de iglesia de esas que dicen que algún día sucederá. Porque las iglesias, las mujeres tipifican a las iglesias. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque creen, de acuerdo, cada una en su propio criterio. Punto. Entonces tú vas a una iglesia, ¿y qué pasa con la iglesia? En la iglesia te pueden decir lo mismo que dijo la hermana de Lázaro. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, mira, tú ven acá y sigue y da diezmos y da ofrendas y hace este mitote y hace aquel y muévete así y tú todo y estás metiendo en una iglesia, en una realidad que no es Cristo. Por eso es una mujer ajena. Es una mujer ajena a la realidad de Dios. La iglesia, muchas iglesias están en una realidad ajena. Muchas iglesias están que son mujeres también como iglesias, porque es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, que estamos empezando a entender estos principios de vida. Que sí estamos en Cristo, y si Cristo está en nosotros, solo tenemos vida, solo tenemos gloria. ¿Cómo? Hermano, es que te basas, eres muy soñador, ya me dijo uno, no hace mucho. Es que, hermano, se me hace que no eres tan espiritual, pero sí eres muy soñador. Y le dije, oye, ¿qué te pareció? ¿Qué te dije yo a ti que era yo por lo que crees que sea soñador? Y me cita un versículo de Jesucristo, sin saber que estaba en la Escritura. Y le dije yo, mira qué equivocado estoy, soy yo el que está soñando. Mira lo que dijo Jesús, que aunque estés muerto vivirás. Entonces, si eso dijo Jesús, entonces eres de la estirpe de Jesús, de la misma unidad que hay íntima entre Jesucristo y su iglesia, que es uno entre los dos. Y entonces, hermano, tenemos la situación sencilla. Tenemos las cosas fáciles, pero ahí viene el segundo paso. ¿Qué tanto tienes que estar meditando en esa palabra? Hoy en la mañana yo, por ejemplo, me levanté y cualquier cosa turbia se te puede aparecer en la cabeza. Pero y además te enreda y sigues pensando y, ay no, ya me voy a sacudir. No te estés sacudiendo a cada rato. Métete a la comunión con Dios. ¿Y sabes qué pasa? Se fue toda tiniebla de mi vida. Hermano, entonces tú también ¿tú crees que no? Digo, yo quiero llegar a esa realidad y yo sé que estoy ya en esa realidad porque me estoy declarando así, creyéndole a Cristo hasta esa plenitud. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se me va a dar, ya está dada, nada más es que yo la agarre y no la suelte y se me hace. Pero si tú te levantas, como dije yo apenas en una predicación, y estamos con el Mimí Pingüín en la almohada de este lado, eso es una revista de mi época. A lo mejor no lo conocen, ¿verdad? Lágrimas y risas, y está de este lado y el celular de este lado, y tantito le picas al celular y tantito le picas a la revista. ¿Y el Señor brilló por su ausencia? Y entonces yo me voy así, empecé arrastrando a la cobija, fue lo que me dijo mi hermano santo y glorioso. No vino otra vez, pero me lo dijo en el mejor plan, ¿verdad? Hermano, ¿sabes qué? Bendita la iglesia, porque cuando no puedo meterme en esa realidad que tú que me dices que es tan sencilla y que es que cuántas tribulaciones tendrás en tu corazón. Por eso Jesucristo vino a ayudar a los que estamos así y los que estamos viviendo en la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, Él dice que se le destapa todo. El caño, así me dijo, el caño se me destapa y empiezo a respirar, hermano. Y dije, pues qué bueno, hermano, que te das dando cuenta.
no faltes. Y a mí me pudo haber dicho, pues no seas tan pichicato y no hagas nada más 3 reuniones, a 5. Y se lo acepté. Dije, para allá vamos. Y estoy creyendo que pronto la iglesia va a tener más. ¿Por qué? Porque se necesita, porque hay quienes lo necesitan, porque saben que la iglesia es Cristo en vida. La iglesia es Cristo en vida. ¿Qué está hablando ahorita? ¿Quién está gritando? Yo no estoy gritando cosas mías ni diciendo cosas mías. Estoy diciendo lo de Cristo. Entonces, ¿de quién es este salón? ¿De quién es este ambiente? ¿De quién son los hermanos? De Cristo. Entonces, empiezas pues no está tan difícil. Sí es cierto, hermano. ¿Por qué tengo que estar esperando lo peor en mi vida? ¿Por qué tengo que estar esperando lo difícil en mi vida? ¿Por qué tengo que estar esperando mis problemas? ¿Por qué no se los puedo encargar a Dios con mi corazón abierto y de decirle, sí, Señor, suelto esta realidad? Sí, Señor, suelto esta realidad. No es lo mío son tus promesas, y tus promesas son de amor, y tu promesa es vida, y tu vida es en abundancia. Y no en pichicatez, no en poquiteros, en plenitud. ¿Ok? Entonces, salte de esa tiniebla y comienza a vivir. Porque Dios es vida. Y en su palabra solo vas a escuchar vida. Y en la palabra de los hombres va a salir cualquier situación que quiere estropear tu corazón, tu vida, tu realidad, porque no escuchas la palabra de Dios. Ese es el primer problema, ¿ok? Caminar de noche y en oscuridad es en acuerdo a la realidad de los hombres, la carnalidad, las tinieblas, el vivir en contra de Dios. Pues claro que tienes, imagínate si Dios es el que tiene las llaves de la vida, ¿verdad? Y que vivas en contra de Él, pues ¿qué va a suceder? Obviamente vas a vivir corajudo, llorando, con problemas, con situaciones que dices tú, ¿y de dónde salió esto? Esto era nuevo y esto me llegó por causa de fulano, y te puedes llegar hasta por causa de tu mamá, que te quiere mucho, pero te quiere con amor jarocho de carnal de mamá. Y lo que quiere Dios es que abras tu corazón, no a que te mesan en los brazos de tu mamá nuevamente, cuando estás ahora en los brazos de tu Padre celestial, que te está diciendo otras cosas. La mamá te puede consolar y puede llorar contigo, y tu papá también, y te pueden ayudar de muchas maneras. Pero ¿sabes qué? El que te va a ayudar, en verdad, si le crees, es el Espíritu de Dios en tu vida, ¿ok? Entonces, toda la sabiduría de este siglo malo, te lo voy a decir en lenguaje pablesco, ¿ok? ¿Qué dije? Toda esta sabiduría de este siglo malo es vivir en la muerte. Y le llaman sabiduría a los hombres. ¡Qué barbaridad! O sea, sufrir es sabiduría para ellos, ¿ok? Y si discernimos la voz de nuestro pastor, o sea, de nuestro Cristo, del que vive en nosotros, todo tropiezo hasta la muerte va a cesar, porque el reino de Dios es luz, y todas sus facultades espirituales del reino de transformación a la transfiguración proceden de esa palabra. Es increíble. Es increíble que lo estemos hablando de una manera tan sencilla. O sea, que digas, pues aquí el hermano Francisco ya nos arregló el mundo en 20 minutos. Imagínate si el hermano Pancho, que usa la palabra del Señor, te lo arregla en 20 minutos.
¿cómo será el Espíritu de Cristo que mora en ti, que es el Señor mismo, que te arregle la vida? Él sí la arregla. Y yo, obviamente, copela, como dicen, ¿verdad? El hermano Pancho copela, ¿ok? Pero nada más coopero. Y además yo sé que es el Cristo que está en mí, porque si no estaría yo hablando otras tonterías, igual que los seres humanos, ¿ok? Filipenses 3:9. Mi anhelo es estar unido a Él. Ese que está cooperando ahí es el Espíritu de Cristo, el mismo, pero en Pablo, a través de los filipenses. Y dice, en Él soy aprobado. En Él, y se refiere a Dios, estoy aprobado de no seguir la ley, sino estar en la fe de Cristo. La ley es lo que te dice que te quieren obligar a algo. No, yo estoy en la ley de Cristo porque Cristo es el que lo hace, el que me impulsa, el que me lleva a esa realidad, no otra cosa. Él es el que lo hace. Date cuenta, nomás dile, cuando empieces a sentir la revoltura en tu cabeza de que no hay solución, que no hay por dónde salir, sácalo y di, hey, aquí lo único que existe es, pero ya no digas es, porque lo vas a decir tú. En tu corazón dices, lo único que existe en mí es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Compruébatelo. Demuéstratelo. Tómalo y cuando venga una situación así, aviéntate por la fe. Amén. Aviéntate por la fe. ¿Ok? Entonces dice después en el mismo versículo, en el 3:10, ¿verdad? La aprobación viene de Dios y es por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. A ver, el viernes dijimos una cosa. Jesucristo está declarando ahí cuando resucitó Lázaro que se callara la boca a esa mujer que era su hermana y que le estaba diciendo que iba a ser para el futuro y que sí, yo sigo llorando porque mi hermano va a resucitar hasta que venga el futuro, quién sabe cuánto, ya sé, eso va a pasar así. ¿Por qué no llegaste a tiempo, Jesús? Te mandamos un aviso hace 4 días y mira hasta qué horas te estás presentando. Así estaba llorando. Digo, quise imitarla, pero no me sale muy la voz femenina. Pero esa realidad es la de una mujer cualquiera, una mujer cualquiera es toda la humanidad. Un hombre cualquiera es toda la humanidad. Porque hombre y mujer, desde Adán, acuérdense que Adán estaba solito y le salió de repente del costado. No fue de una costilla, de su costado, ¿ok? Lean esa partecita, ¿verdad? De su costado le salió una a su semejanza. Esta es carne de mi carne. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza, Adán! Ni lo hubieras dicho. ¿Por qué? Porque hombre y mujer de la misma naturaleza salieron del mismo orden, pero del orden de las tinieblas, de la separación de Dios. Tanto el hombre como la mujer están en el mismo hoyo, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? No escuchar ni voces de hombres que sean profesionistas, ni voces de mujeres que sean profesionistas. Queremos la voz de Cristo, ¿ok? Y dice, y lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Marta no quería experimentar eso. ¿Por qué? Porque traía peros, o sea, pretextos, ideas de que eso no se podía dar.
Y Jesús le dice, yo soy, o sea, diciendo hoy, yo soy. No mañana, ni cuando estás diciendo ahorita, en el día de la resurrección, no, yo soy. Esa fue la enseñanza del viernes, ¿verdad? Que si la escuchan, se van a complementar con esto. Pero lo importante era que no se trata de que sea en un futuro, se trata de que es en el presente. Jesucristo no tiene futuro porque Él no tiene, o sea, Dios no tiene un plazo fijo para una eternidad y otro plazo para la que no era. No, Dios es, y Cristo es a su semejanza. Y tú eres a la semejanza. La realidad que tienes tú de problemas que no involucran a la resurrección es justamente la realidad de la muerte. Ahora tienes la realidad de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque estás escuchando su palabra, no la palabra de una iglesia que no sabe y que te está diciendo que en el año, vete a saber cuál, se va a dar. O sea, ¿yo qué gano con estarme esperando? ¿Sabes qué es la idea que puede ser tropiezo al mismo hombre? Es decir, si Jesús me manda o sea, si la iglesia me manda, porque Jesús no, ¿verdad? Si la iglesia me manda para dentro de varias décadas o siglos, porque tenemos el argumento como humanos de que si ya pasaron 2 siglos o 2 siglos y pico y esa realidad no se ha dado, pues entonces igual me pueden pasar otros 2 siglos al futuro. ¿Pero por qué? Porque la humanidad, la humanidad martesca, ¿verdad? Te está mandando a quién sabe cuándo, cuando Cristo te está diciendo, hoy yo soy, hoy, y hoy resucitó a su hermano y lo sacó. Y entonces tenemos una solución ahí, el rompecabezas se volvió armonía y se hizo junto a una sola pieza y te dice, tienes la vida hoy, no para mañana. ¿Ok? Y entonces dice, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. ¿Eso lo decía Pablo como futuro? No, yo lo que quiero ahorita es esto. Y lo dice ahí, claro, Filipenses 3:10. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar. No dijo, algún día experimentaré. No, lo que quiero, ¿ok? Y entonces dice, y si paso sufrimientos, los quiero compartir. Dice, porque también ya compartí con Él la misma muerte. Entonces morí y entonces ahora Cristo resucito con Él. Amén. Así de fácil. Y luego el 11, y si de alguna manera llegare yo a alcanzar la resurrección de los muertos. Él estaba con su mirada en Cristo, pero no él, sino el Cristo que estaba en él, estaba escribiendo esto, porque esa era su verdad. Esa era su verdad. Entonces, caminar en el conocimiento del Cristo dentro de nosotros es el caminar en el día a día con el conocimiento de la revelación en la que Dios nos ilumina a través de su palabra. ¿Qué tanto tienes esa comunión con Dios? ¿Qué tanto buscas esa palabra? Yo le dije a este hermano, ¿verdad? Le dije, mira, manito, lo que les digo a muchos, ¿no? Hay un programita ¿cómo se llama? En el internet, en Google, no sé de dónde salga o cómo sea, no conozco mucho de esas cosas, por dónde provenga, pero que tiene 70 versiones de la Biblia y que tú le pones con el dedito así y te va diciendo las variantes que hay entre todas esas Biblias, para que no andas diciendo, pues es que eso dice esa y esto dice esta otra, y vas a ver que vamos a decir, llegas a la conclusión de que esto es verdad.
y que lo que está diciendo el Señor es tu vida y es tu bendición. Vamos a apurarnos porque vamos a terminar, no el tema, porque el tema es muy importante, porque es la base de nuestra vida espiritual. El tema es la base de nuestra vida espiritual, donde se nos resuelve todo. Y no solo ojalá fuera que solo se resuelve. Lo que estoy hablando es, se te llena el buche para lo contrario. Se te llena la gracia y la bendición y la gloria y hasta la transfiguración, porque ese es el propósito de Dios. Ahorita estamos como empezando como si fuéramos niños chiquitos. Créele a la palabra y busca la palabra, y cuando te despiertes, no te despiertes pensando en peteneras, sino busca la comunión con Dios. Buscar la comunión con Dios es buscar la palabra. ¿Estás de acuerdo? Eso es la comunión, porque entonces sabes que esa es la vida que hay adentro de ti. ¿Ok? Juan 11, 9 al 10. Y Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si algún hombre camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si un hombre camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Te está diciendo, si hay luz o no hay luz, no te preocupes. Aquí la acción está en que el hombre no tiene luz. Tienes que entrarle a la realidad de la palabra, porque esa es la palabra de Cristo, y Cristo es la luz absoluta. La luz absoluta. Estaba yo diciendo que me cayó el 20 hace como 3-4 días, y dije yo, ¿y por qué nada más los 3 discípulos y los 2 del Antiguo Testamento, cuando vieron a Jesús, nada más vieron que había una luz increíble, inimaginable, que nunca lo habían visto y todo? Pues para iluminar el tinieblón que traemos, para salir de esa tiniebla. Eso fue la transfiguración. Y luego entró ya Él en gloria. ¿Qué es que lo mataron? ¿Qué es que lo mataron? Pero ¿sabes qué? Se apareció inmediatamente después a platicar con ellos de nuevo y a visitarlos y a seguirles dando ¿qué? La palabra. La palabra. Y entonces, ¿qué es lo que necesitas? Más luz y más luz, hasta que de repente veas que ese Cristo que está en ti se vuelve esa luz de gloria, porque es la imagen del Dios, de Cristo, de su Padre. Amén. Y entonces empiezas a vivir una realidad completamente distinta. ¿Ok? El reconocimiento de la voz de Cristo es lo único que puede agilizar y activar a ese Cristo que llevas dentro. ¿De qué otra manera lo harías? Con su palabra. Esa es la única manera. Y no dije de qué otra manera, como si estuviera yo diciendo de una anterior distinta. No. ¿Ok? Tienes una comunión profunda y entonces vives una vida espiritualmente de profundidad, de gracia, de amor. ¿Ok? Entonces, dice Efesios 3:16, con esto vamos a terminar, que os dé conforme las riquezas de su gloria. Perdón si te digo que ya no vayas y busques el boletito de la lotería. Ahora sí me la saco. Hoy sí, y menos le digas al Señor, pues ahora sí que tú me estás iluminando, ¿qué número agarro? El 7. El 7, porque habla de perfección. Pues te va a hablar de putrefacción. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. O sea, entendamos que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundamentados en el amor podáis bien comprender con todos los
de la iglesia? Los de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de la gloria de Dios? Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres ese poquito o quieres más? ¿Ok? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar ahora y vamos a seguir obviamente en la próxima reunión para que sigamos creciendo en esta realidad del Espíritu de Cristo y vivamos la vida que Dios quiere que vivamos en bendición. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque vivimos en este Cristo maravilloso y estamos en tu seno al vivir en Cristo, Señor. ¿Qué hay ahí? Solo gloria, solo bendición, solo paz, solo tu amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien,